Hola, ¿qué tal queridos hermanos, queridos amigos? Bendiciones, gracia y paz. En su sección de respuestas sencillas a preguntas comunes, vamos a responder cómo debe actuar el cristiano frente al odio del mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 17 al 23 dicen de la siguiente manera: Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Juan, en su capítulo 15, nos deja ver cómo Jesús da unos consejos finales antes de su partida. Jesús no especifica el lugar ni el número de discípulos o personas que estaban allí con él, pero empieza a hablarles allí en compañía de ellos, en la forma de consejos y consuelos. Les está diciendo: permanezcan en mí. Les está diciendo: guarden mi palabra. Les está diciendo: ámense unos a otros. Les habla de la elección de Dios a sus escogidos. En el versículo 17 resalta y repite diciendo: esto os mando. Les está dando un mandamiento, una instrucción, una ordenanza: que os améis unos a otros. En el versículo 18 nos encontramos con un contraste. Después de que Jesús ha dado todos estos consejos y el panorama es diferente, el paisaje que les presentaba era de un tono, de repente en el versículo 18 cambia drásticamente. Les está hablando del odio, del aborrecimiento, de la persecución, de la ira que sentiría el mundo contra sus discípulos. ¡Qué cambio tan drástico! Él hace esta afirmación, él les está hablando claramente, no les está hablando ni siquiera por parábolas, sino de una forma directa, una situación que los cristianos viven. Jesús les habla con la verdad relevante, les advierte acerca del aborrecimiento. Qué contrario, qué diferencia a los falsos maestros modernos, a los líderes de las sectas que presentan un evangelio distorsionado. Le dicen a la gente: ven a Cristo y tus problemas se solucionarán. Ven a Cristo y serás popular. Ven a Cristo y tus problemas se solucionarán. Ven a Cristo y se desaparecerán las luchas y las tribulaciones. No es casualidad que de 8 versículos que aparecen del 18 al 25, de esos 8 versículos, 7 contienen la palabra aborrecidos, aborrecerán, perseguirán. ¿Por qué somos perseguidos? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Versículo 19 dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El mundo nos aborrece porque no somos de ellos.
El mundo nos aborrece porque no andamos como ellos andan. El mundo nos aborrece porque no hablamos como ellos hablan. No participamos de la filosofía y la cosmovisión que ellos practican. Seguir la verdad de Cristo en un mundo lleno de mentiras tiene un pago. El pago es ser odiado. Nadie es más odiado en cualquier esfera que aquel que tiene la verdad en su boca. Por eso repito con mucha frecuencia que los cristianos no son diferentes al mundo. Los cristianos son totalmente opuestos y contrarios al mundo. Este es el éxito de las sectas, este es el éxito de los falsos pastores, este es el éxito de los falsos y mentirosos apóstoles que están ofreciendo y presentando un evangelio sin cruz, un evangelio sin persecución, un evangelio que no mortifica el pecado. Ellos ofrecen riquezas y no la cruz de Cristo, ofrecen prosperidad y no la mortificación del pecado. En sus mensajes no señalan ni atacan al pecado, por eso son aplaudidos, perseguidos y seguidos. Lucas tiene una palabra para ellos. Este evangelista en el capítulo 6, verso 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Falsos profetas. Carlos Spurgeon, en alguno de los sermones que he escuchado, resaltaba, hacía hincapié en esto: preocúpense cuando el mundo los aplaude, preocúpense cuando el mundo los admira, porque entonces ustedes no están siendo contrario a ellos, sino que están compartiendo lo que ellos quieren oír y no el mensaje de la salvación. La segunda causa por la cual somos odiados es la palabra elección. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Y en este versículo está diciendo que Él nos eligió del mundo. Ellos no aceptan la palabra elección ni predestinación, pero la noticia es que ellos no pueden arrancar esta palabra de las Sagradas Escrituras. Cuando los cristianos decimos: soy hijo de Dios, soy pueblo de Dios, soy redimido por Dios, soy escogido por Dios, soy salvado por Dios por pura gracia, el mundo aumenta más su odio hacia nosotros, porque según ellos es un discurso de discriminación, de sección de personas, un discurso de odio. No hay punto de discusión, la palabra es clara. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero agregar también segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. El apóstol Pablo está diciendo: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos, por el Señor, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. En el 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, que el siervo no es mayor que su Señor. Recuerden, les está diciendo Jesús, que a Él lo persiguieron. Jesús, siendo Dios, caminando en la tierra entre los hombres para salvarlos, fue perseguido. ¿Qué más podríamos esperar nosotros como sus discípulos? Otra causa es por el nombre de Cristo. En el versículo 21 dice: todo esto os harán por causa de mi nombre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es una verdad que duele, es una verdad que confronta, es una verdad que estalla el pecado. Por eso los verdaderos predicadores del Evangelio de Cristo son la voz de la conciencia de los falsos pastores, son la voz de la conciencia de la sociedad. Y el mundo no quiere que su pecado sea denunciado, señalado o atacado. Por eso, por causa de la verdad de Cristo, somos odiados. Ellos creen conocer a Dios,
en realidad tienen una religión, en realidad tienen un dogma, en realidad tienen prácticas, pero no conocen al Dios verdadero. Si conocieran al Dios verdadero, obedecieran al Dios verdadero. En el versículo 23 dice: el que aborrece a Cristo, el que me aborrece a mí, también al Padre aborrece. Qué situación tan difícil en la que se encuentra el pecador. Odia a Cristo y su palabra, y por ende odia a su Padre. Ser odiado por Cristo es un honor del cual no somos dignos. Esta frase la tomé del libro La fe por la cual vale la pena morir. El remedio o el consuelo ante la persecución y el odio del mundo. Juan 15:17, el mandamiento dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Parece que el antídoto que combate el odio del mundo, no que lo desintegra ni lo destruye, pero sí que guarda nuestros corazones, que es un bálsamo, es que la iglesia se amen unos a otros. Un predicador en días pasados decía: si tú estás odiando a otro cristiano, estás peleando la batalla equivocada. Dios nos llama a amarnos. Somos una familia, la familia espiritual. El número de los redimidos invisible, la iglesia invisible que está sobre la tierra, aún hasta los que no han nacido, los que Dios sabe cuáles son su pueblo. Debemos amarnos. Ese amor nos fortalece. Ese amor aumenta nuestra fe. Ese amor produce coinonía. Ese amor produce paciencia y admiración y respeto por el pueblo de Dios. Es ese amor el que guarda nuestros corazones ante el odio del mundo. No es posible que el mundo nos persiga, nos odie y que encontráramos esta misma condición en la iglesia. Por eso repito: ámense unos a otros. Es mejor ser escupido por el mundo por causa de Cristo que ser tragado por el infierno por cobarde. Los valientes no son los que hacen hazañas, ni los que tienen actos violentos, ni los que arriesgan su vida, ni el que emprende el más grande negocio arriesgando a que va a perder lo que ha invertido. El verdadero valiente es el que sigue a Cristo. Ese es un valiente que le da la espalda al mundo y sigue a Cristo. Los amigos se alejan. Recuerdo una anécdota contada por un pastor bautista. Un joven se acerca a él, un joven recién llegado que había tomado la decisión de seguir a Cristo, y le pregunta: pastor, ahora que soy cristiano, ¿debo dejar mis amigos? Y el pastor se ríe y le dice: tranquilo, entre más te metas con Cristo, más se alejarán tus amigos. Entre más te santifiques, entre más camines con Cristo, más se alejarán de ti, y te darás de cuenta que al pasar de los días no tendrías realmente amigos. Ellos se alejarán de ti paulatinamente. Si aún continúan a tu lado, es porque tú no has sido fiel y verdadero en el mensaje, porque este mensaje produce una reacción. Tu familia te odiará, tu familia se alejará de ti, te despreciará, no te invitarán a sus reuniones sociales, se avergonzarán de ti, te tendrán en poco. Eres un motivo de rabia para ellos, de que hayas dejado el sistema al que ellos pertenecían. Pero por causa de Cristo vale la pena estar solo y ser odiado. Amigo, permíteme decirte: ven a Cristo, sé valiente. La obra que Él hizo en la cruz para redimir a su pueblo, también esa justificación puede aplicar. Pero debes de venir a Cristo, debes de venir corriendo. Tienes que ser valiente y dejar el mundo. Quizás tú te preguntas: pero no quiero ser odiado, no quiero tener enemigos. Déjame decirte que tu peor enemigo es Dios.
Tu pecado te ha hecho enemigo de Dios, tu pecado te constituye un enemigo acérrimo de Dios, has violado su ley, sus mandamientos, por lo tanto te espera un juicio, por lo tanto te espera una sentencia que no será la mejor, viniendo de parte de un Dios justo que castiga el pecado. Ven a Cristo y reconcíliate con Él, reconcíliate con el Creador del universo, y entonces serás salvo por fe en Jesús, por la gracia que Él ha otorgado. Que Dios te bendiga y medita en estas palabras. Vale la pena ser perseguido y odiado con tal de estar en el ejército de Cristo, que estar en el mundo y ser tragado por el infierno.